¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos con Mayra Guerra. Ella se ha especializado en temas electorales y justamente nos va a hablar del tema de qué es un sistema electoral. Y comenzaría con esta pregunta, ¿qué es? Hola, pues mira, el sistema electoral es aquel conjunto de actores y procedimientos que hacen posible hacer un gobierno. Pero es importante decir que un sistema electoral no es necesariamente democrático. Hay sistemas electorales que funcionaban y que siguen funcionando bajo regímenes autoritarios. Entonces, un sistema electoral en sí mismo no garantiza la democracia, sino más bien hay que definir cuáles son aquellos elementos que definen un sistema democrático. En los sistemas electorales también hay participación de partidos políticos. Los partidos políticos en general son instituciones muy importantes dentro de cualquier sistema electoral, pero una de las características principales de los sistemas democráticos es que ahí los partidos políticos son competitivos. Es decir, realmente no sabes, los partidos políticos están como en un nivel tan competitivo que cualquiera de ellos puede ganar. No es como en los sistemas autoritarios, que solamente hay un partido político y que solamente en realidad un partido político puede ganar, que generalmente es el partido político en gobierno. En los sistemas democráticos no. Y otra de las cosas importantes de los sistemas electorales democráticos es que tienes certeza en las reglas, en la cancha. Tú sabes cuáles son las reglas desde el principio, sabes qué es lo que va a pasar, pero donde no tienes certeza es en el resultado, que es justamente al revés como funcionan los sistemas electorales en sistemas autoritarios, que tú no sabes las reglas, ¿no? Las reglas te pueden cambiar de un día para otro dependiendo de quién esté al frente del gobierno y cómo vaya dándose la situación, y ya sabes quién va a ganar, ¿no? Entonces justamente es al revés en los sistemas electorales democráticos. Sabes las reglas, las tienes perfectamente claras. De hecho, los propios partidos intervienen en cómo se hacen las reglas, pero una vez que están definidas las reglas ya no las puedes cambiar. Entras a jugar sabiendo perfectamente las reglas, pero lo que no sabes es quién va a ganar, porque cualquier partido político puede ganar. Ok. En ese sentido, bueno, hay una vinculación, ¿no?, con un proceso electoral. ¿Nos podrías decir qué es esto? Los procesos electorales son todos aquellos pasos que sigue o que están en un sistema electoral que justamente llevan a la elección. A veces en México pensamos que ya es muy normal, digamos, los procesos electorales. De hecho, creo que hoy en día la gente está como muy cansada de que hay un proceso electoral federal, y al año siguiente hay proceso electoral local, y luego los procesos electorales para elegir presidentes municipales, y ya de nuevo vuelves a tener el proceso electoral para los diputados. Pero los procesos electorales en la historia de México siempre han estado presentes, las elecciones siempre han estado presentes en la historia del país. Pero de nueva cuenta lo que lo hace diferente son cómo se hacen esos procesos electorales, quiénes pueden participar y cómo se actúa. Y desde hace poco más de 25 años en México se da una revolución, digamos, muy institucional, y no lo digo por el partido, sino lo digo en términos de que se modifican las instituciones para dar estas certezas y permitir que los procesos electorales sean justamente eso, un conjunto de pasos muy ordenados que tienen por objetivo hacer la elección de gobierno y permitir la transición pacífica de un gobierno. Eso es esencial. Eso es algo que le ha costado a muchos países, incluido a México, la vida de muchas personas, y es algo que me parece que debemos de seguir conservando y de seguir fortaleciendo. Actualmente en los procesos electorales participan los partidos políticos, participan los órganos electorales, ya bien sea
el órgano nacional electoral, que es el Instituto Nacional Electoral para las elecciones federales, o los órganos públicos locales electorales, que junto con el INE también organizan los procesos electorales. Pero es muy importante decir que en el modelo mexicano, una pieza clave y sin quien no podríamos hacer procesos electorales ni ninguna elección es la ciudadanía. En México, quien recibe tu voto, quien lo cuenta, son tus vecinas, tus vecinos, la señora de la tiendita de la esquina, el señor que tiene la carpintería, en fin, son ciudadanos, ciudadanas de toda la vida que a lo mejor podrán tener sus preferencias políticas, pero que no necesariamente son políticos profesionales. Y ellas y ellos son quienes el día de la jornada electoral te regalan su día para ir a instalar las mesas directivas de casilla, para que tú puedas llegar a votar. Ellas y ellos son quienes cuentan tus votos y quienes deciden en esa casilla quién ganó, ¿no? Y lo deciden bajo reglas muy claras, bajo presencia de representantes de todos los partidos políticos, y eso es algo que cuando se instituyó en México es algo muy novedoso, porque eso representa que en una elección federal tú mueves a más de 500,000 de ciudadanos en ese día para que estén en las casillas contando tu voto. Un poquito fuera de guión, me gustaría preguntarte, se suele desconfiar mucho de los procesos electorales en México, ¿no? Bueno, se creó el IFE relativamente hace poco, ¿no? ¿No? Y fue justo a partir como de una elección muy cuestionada, ¿no? La de Carlos Salinas. Y de repente, bueno, he escuchado que gente dice, bueno, tal vez en la elección de Fox funcionó la democracia, pero se han cuestionado los procesos en general. ¿Qué podrías decir al respecto de esto? ¿Qué le podrías comunicar a la gente? Mira, a lo mejor siguiendo esta referencia histórica que haces, habrá que decir que en México todas las modificaciones legales importantes que han habido en materia político-electoral tienen que ver justamente con una crisis del propio sistema político, ¿no? En 77 hubo una reforma electoral importante donde se acredita la posibilidad de que los partidos políticos diferentes al partido oficial pudieran competir. Y eso fue una ganancia inmensa, porque antes de eso los partidos, y sobre todo los partidos de izquierda, eran partidos ilegales, no recibían dinero público, entonces estaban en una diferencia absoluta, ¿no? Después, en 88, justamente cuando se viene toda la crisis de la elección en la que Cárdenas pierde, ahí lo que se observa es que hay una movilización muy importante de la ciudadanía que ya no está de acuerdo necesariamente con el régimen que existía y que era un espacio que no se veía representada, era ciudadanía que no se veía representada en este sistema político existente. Entonces, a partir de ahí se da un giro, se crea el Instituto Federal Electoral, en el que quienes deciden es por primera vez ciudadanos, en ese entonces eran magistrados ciudadanos, que eran personas de mucho reconocimiento que no necesariamente estaban ligadas a un partido político. Todavía en esa primera conformación, quien dirige el Instituto Federal Electoral era el secretario de Gobernación, y después se van presentando otras modificaciones a la ley para hacer mucho más ciudadano al IFE. A eso, digamos, en una progresión hasta llegar a la modificación de 2013-2014 en la Constitución, que da como resultado el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral no es nada más el cambio de un federal por un nacional. Es un cambio de nombre. No es un cambio solamente de nombre, es un cambio que va más allá. Y ese cambio tiene que ver
con que hay muchas partes del proceso electoral, de este conjunto de actividades que son necesarias para llegar al día de la elección y después los cómputos y los resultados, que la idea es que también participa el INE en los procesos locales para darle la misma calidad, como para dar un piso mínimo a todos los procesos electorales, sea nacionales, sea en Chiapas, en Baja California, en Nuevo León, en cualquier parte, que tengan un mínimo. Pero bueno, regresando a la pregunta de la confianza, justamente en 88 todo el proceso electoral se modifica a partir de la gran desconfianza que tiene la ciudadanía de cómo se contaron los votos. Es en 88 cuando se habla de la caída del sistema, que esto lo que básicamente fue es que los resultados se iban computando en un sistema que pues, en ese entonces era un sistema muy arcaico, muy rústico, y que se empezaban a ver los resultados, y cuando los resultados empiezan a ser más cercanos entre el primero y el segundo para la presidencia, desaparece el sistema. El sistema se desaparece. Entonces es ahí cuando hablamos de la caída del sistema, ¿no? Y entonces todo el sistema electoral mexicano a partir de entonces se construye a partir de la desconfianza. A diferencia de muchos sistemas electorales del mundo, y sobre todo de Europa y de los países más desarrollados, todo está hecho con base en la desconfianza. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que es carísimo en este país producir es el papel en el cual tú votas. Hay países en el mundo en el que tú puedes enviar tu voto por fax. Bueno, ya el fax ya no se utiliza, ¿verdad? Pero que podrías enviarlo por correo electrónico y no pasa nada, ¿no? En México gastamos millones de pesos para construir un papel que solamente se produce para hacer las boletas, que solamente lo produce un productor, que además se produce con incluso vigilancia militar, y que que además después de la jornada electoral se hace una muestra para estar seguros de que en todas partes del país se utilizó solamente ese papel para las boletas, ¿no? Que tiene filigranas, que tiene, en fin, un chorro de candados de seguridad para un papel que va a acabar destruido, ¿no? Y eso es por la desconfianza. Entonces, también por la desconfianza se hizo todo este proceso que está lleno de candados. Hay una figura que se llama observador electoral, que es un ciudadano cualquiera, una ciudadana cualquiera, que puede acceder a ver todo el proceso electoral, desde que inicia, no nada más el día de las votaciones, sino desde que inicia hasta el final, y que puede pedir cualquier tipo de información. Lo que también es cierto es que cada vez la información es más pública, entonces seas o no observador, pues la ciudadanía tenemos derecho a pedir muchos de esos documentos, pero cada vez es más público, pero esos observadores pueden ir y ver y revisar. Cuando tú ves los procesos, desde la instalación de las casillas, una de las cosas que se revisa, por ejemplo, es que las urnas, que es donde tú insertas tu boleta con tu voto y que en ese momento se convierte en un voto, estén vacías, ¿no? Entonces se presentan que están vacías, ahí mismo se arma, y a veces nosotros decimos, yo quiero votar a las 8, ¿por qué no está abierto? Pues porque, entre otras cosas, revisan eso, revisan que no te hayan mandado más boletas de las que deben de ser, se firman para que ninguna boleta pueda ser introducida que te hubiera sacado de alguna otra parte. Y un elemento muy importante de todo esto es de nuevo la ciudadanía. Lo que te decía es, cuando tú vas a votar, son tus vecinas y vecinos quienes están contando tus votos. Entonces, puede ser que tu vecina y tu vecino tengan el corazoncito de un color, ¿no? Pero lo más probable es que también el de al lado tenga su corazoncito de otro color. Y si no, de todas maneras, ser representantes de partido. Y todas esas personas ven lo que está sucediendo en la casilla
y cuentan. Entonces, esta idea de decir hubo fraude y todas estas historias de las urnas embarazadas, que era que las urnas ya traían boletas, o las urnas, las votos taco, que era que se suponía que las boletas, marcaban las boletas por un mismo partido, las hacían rollitos y las metían en las urnas. Todo eso ya no es posible, por un chorro de cosas. La urna, por ejemplo, otro de los detalles que uno nunca imagina que tiene que ver con la desconfianza. La ranura de la urna está del tamaño tal que solamente cabe una boleta si la doblas de cierta manera, y si tú intentaras poner más de una boleta juntas y doblarlas y ponerlas, no caben. O sea, a ese grado llega el nivel de desconfianza. Entonces, ¿qué le digo a la gente que me dice, ¿para qué voy a votar si no creo, ¿no? Si mi voto no cuenta? Yo les digo, 1, ve a votar porque solamente hay una boleta para cada ciudadano. Entonces, si quieres asegurar que tu boleta no es usada indebidamente, úsala, ¿no? Ve y vota, úsala. 2, si sales sorteado y te pide el instituto que seas parte de la mesa directiva de casilla, ve, hazlo, participa y dime tú si tú contaste mal tus votos, si tú dejaste que alguien hiciera algo malo, si tú dejaste que hicieran fraude en tu casilla. Seguramente muchos recordarán, y si no, búsquenlo en YouTube, seguro ya está. Un caso que hubo de un candidato presidencial que acusó a un presidente de mesa directiva de casilla hace muchos años de que estaba rellenando la boleta, la urna. Está documentado ese caso, pero lo más interesante de eso es que el presidente de esa mesa directiva de casilla acabó muy ofendido, porque dijo, yo estoy dando mi tiempo, mi domingo, a mis vecinos, a mis vecinas, para que venga alguien que ni siquiera estuvo en esta casilla a decir que yo hice fraude, ¿no? Y no me crean a mí, créanle a mis vecinos, créanle a los representantes de partido que están ahí, que tienen derecho a estar ahí, para que digan si yo hice fraude o no. Si revisamos todo el proceso electoral, hay candado del candado del candado del candado del candado, y puedes darle seguimiento a todas las partes del proceso electoral, ¿no? Desde cómo llegan las boletas, cómo se cuentan, cómo se reparten, a quién se entregan el día de la jornada electoral, cómo se utilizan, cómo se cuentan, cómo se cierra el paquete electoral, cómo de ahí se lleva a donde van a ser resguardados, en fin. Si uno revisa, es un proceso, por eso es tan complejo y por eso es tan caro. Si no tuviéramos este candado, el candado, el candado, seguramente sería mucho más fácil, sería mucho menos caro. Pero como no estamos todavía en esta situación de confianza, todavía no lo podemos como desbaratar estos candados y hacerlo más sencillo. Pero de verdad es una ingeniería impresionante. Cualquier persona que tenga interés en ser observador electoral lo puede hacer en cualquier proceso electoral. Cualquier persona que incluso no quiera ser observador, pero quiera pedir cuentas de por qué se toman las decisiones, cómo se toman, quién las toma, cuándo las toma, todo está perfectamente documentado y todo es público, ¿no? Básicamente toda la información es pública. Entonces, insisto, yo sí, cuando me dicen es que no confío, le digo, bueno, estás en tu derecho, pero dame elementos de por qué no confías, ¿no? Porque si tú revisas el proceso y tú participas en el proceso, vas a ver que es dificilísimo hacer procesos electorales como se hacen en México. Ahora que está, por ejemplo, toda la elección de Estados Unidos y que uno de los candidatos salió a la presidencia, salió a decir que él solamente va a confiar en el proceso, en los resultados, si él gana.
Pues la verdad es que este es el tipo de argumentos que no nos ayuda a nadie. Sobre todo en México, los institutos electorales, los procesos electorales nos han costado mucho. En tiempo, en recursos financieros, en recursos humanos, en vidas que seguramente son mejorables, pero decir hoy que tenemos un sistema en el que hay fraudes, en el que se rellenan urnas, eso me parece irresponsable, ¿no? Esta es una de las grandes cosas que hemos construido en el país, que no ha construido una persona, sino millones de ciudadanos que salen no nada más a votar, sino a recibir el voto, que me parece una absoluta irresponsabilidad decir eso, ¿no? Y, por ejemplo, poniéndose en esta misma línea, ¿no? Dicen, bueno, perfecto, el proceso, al menos en la urna, es ciudadano, etcétera, pero después de ahí para arriba también hay candados, ¿no? Hay muchos candados. Hay candados, por ejemplo, en todo el tema de el dinero que se recibe, de dónde se reciben los partidos políticos el dinero. Gran parte del financiamiento que reciben los partidos políticos es público, y en ese sentido hay una obligación de explicar cómo se gasta, y también hay obligación de gastarlo en ciertas cosas. Pero no nada más está esto, sino también está la obligación de rendir cuentas y de saber incluso el dinero privado de dónde está llegando, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Quién te está financiando? Pero además, ¿cómo lo estás gastando? Y si tú me dices que te dieron este pedacito, pero a la hora de sacar cuentas me dices que es de este tamaño el gasto, algo no está sucediendo, ¿no? Ahí hay cuentas. Pero también tenemos, en México ha desarrollado un sistema judicial especializado en materia electoral que puede revisar todos y cada uno de los pasos que se llevan a cabo en el proceso electoral. Entonces tenemos tribunales electorales especializados que no nada más garantizan, digamos, que estos procesos se hagan de manera adecuada, sino sobre todo, y yo creo que eso es lo más importante, garantizan los derechos político-electorales de todas las personas, de las mujeres, de la población indígena, de la población con discapacidad, de los candidatos independientes, en fin, de los propios partidos políticos. Garantiza todos nuestros derechos electorales. Entonces, aún si alguno de estos mecanismos de seguridad consideras que no funcionó o que no funcionó bien, o que incluso el mecanismo está mal planteado, ¿no? Que es injusto, que no es equitativo, cualquier persona puede acudir al tribunal electoral para exigir el respeto y garantía de tus derechos electorales. Entonces sí, o sea, todo esto no nada más en la casilla del día de la elección, que está visto por ciudadanos, sino también en los distintos niveles. Otro ejemplo, digamos, de seguridad. La geografía electoral del país está dividida en 300 distritos electorales. Esta es una demarcación geográfica que lo que busca es que cada distrito electoral tenga más o menos el mismo peso de cantidad de personas que pueden votar, para que no haya a lo mejor un distrito de 10,000 personas que eligen a un representante y otro distrito de 500,000 de personas que elige también a un representante, ¿no? Porque entonces estos poquitos tienen como más poder porque tienen un voto, por ejemplo, en el Congreso, que los otros 500,000 que también tienen un voto en el Congreso. Entonces los distritos se regulan por población. En estos distritos electorales tenemos los consejos electorales, que son los consejos del INE o los consejos de los órganos locales, y estos consejos están constituidos por ciudadanía que no pertenece a los partidos políticos, y son ellas y ellos quienes toman las decisiones en cada distrito de cómo van haciéndose el proceso electoral, y quienes revisan que las autoridades electorales hagamos lo que dice la ley. Entonces, igual,
Si me vuelves a decir, bueno, yo quiero verlo, yo quiero participar, inscríbete en un consejo para ser consejero distrital, inscríbete para ser consejero local, también puedes inscribirte para ser consejero del Consejo General, ¿no? Y si revisamos, son ciudadanos, son profesores, son doctores, son amas de casa, son taxistas, son lo que quieran. Son ciudadanos interesados en la política. Entonces, sí tenemos es de verdad muy complejo. Las elecciones ahora ya son en junio, pero empiezan un año antes, en agosto, a preparar todo lo que hay que preparar. A buscar a la ciudadanía que va a estar en las casillas, a buscar a quienes van a capacitar a la ciudadanía que va a estar en las casillas, a hacer las listas nominales para saber quién tiene derecho a votar, quién no tiene derecho a votar. Los partidos políticos empiezan a organizar y a buscar quiénes van a ser sus candidatas y candidatos, a hacer la propaganda, a ver cómo se gasta el dinero de la propaganda, en fin. De verdad es un conjunto de cosas muy complejas que a veces pensamos el domingo que nos toca ir a votar, qué flojera, ¿no? Como para qué voy a desperdiciar mi día. Bueno, yo diría que es para tomar decisiones que te afectan todos los días, lo quieras o no. Y más vale tú poner tu granito de arena para decir cómo quieres que sean las cosas y no que tomen decisiones por ti. Mencionaste ahorita que hay quienes tienen derecho a votar, quienes no tienen derecho a votar. ¿Qué nos podrías decir de estos derechos? Mira, el derecho a votar es un derecho que ha ido extendiéndose si lo revisamos en la historia de la humanidad. Las democracias antiguas se regían en una idea de ciudadanía muy limitada. Ciudadanos eran en principio aquellos hombres, ¿no? Hombres, hombres, sí. Con ciertas características en términos de económicos, de posesión y de conocimiento y de estatus. Cuando las democracias se hacen como hoy las conocemos, que es justamente formas de gobierno por, para y del pueblo, se van ampliando a quienes consideramos ciudadanas y ciudadanos, a quienes les damos esta categoría de ciudadanía. Es muy conocido el ejemplo de Estados Unidos, de la lucha de la población afroamericana para obtener sus derechos a votar. Lo interesante ahí es que primero lo consiguen los hombres negros, pero siguen restringidas las mujeres. Y la ampliación más importante de derechos políticos para poder votar y para ser considerado ciudadano o ciudadana es justamente cuando se incluyen a las mujeres, porque las mujeres somos en general la mitad o un poco más de la mitad de la población, y no puedes considerar que la democracia es darle igual acceso y derechos a la población, y no puedes considerar que es una democracia cuando más de la mitad de la población no tiene acceso a esos derechos, ¿no? En México, en 53, cuando se da el derecho a las mujeres al voto, a mí me parece que ese es el momento en el que es mayor la ampliación. Pero cuando revisamos, pues hay un derecho en el papel, pero no un derecho de facto, de hecho, real. Y es cuando empieza, digamos, todo, por ejemplo, todo el movimiento feminista a favor de que las mujeres no nada más puedan votar, sino puedan ser votadas. Es decir, que las mujeres lleguen a cargos de representación popular. Este es un movimiento que se da no solamente en México, se da en todo el mundo, y es muy conocida en términos de justamente estas mujeres que piden en el voto. Pero casos similares puede pasar con otro tipo de población, por ejemplo, la población indígena o la población con discapacidad. Entonces, para regresar a tu pregunta, ¿quiénes son hoy en México considerados ciudadanos?
son aquellas personas nacidas en México o mexicanas que tienen 18 años de edad, que tienen un modo honesto de vivir y para poder votar además se requiere de un elemento más, que es estar inscrito en el padrón electoral y tener tu credencial para votar vigente, ¿no? Déjame decirte que la credencial para votar en México se usa mucho como tu identificación, ¿no? O sea, si tú pides una identificación en México, la primera que te dicen es préstame tu IFE. Ahora ya es tu INE, pero préstame tu IFE, ¿no? Sí. Pero en realidad ese elemento que hoy nos sirve para identificarnos es el elemento que te da el acceso a poder votar y a poder ser votado. Por eso es tan importante que mantengas tu credencial actualizada, que la tengas vigente y para que te puedas identificar, ¿no? Porque además no cuesta. Pero cuando en otros países vienen las autoridades electorales y les explicamos, por ejemplo, que nuestra credencial para votar es realmente el documento con el que nos identificamos, les parece una cosa rarísima. Eso solamente pasa en México, ¿no? En realidad hay veces que es de maneras justamente al revés. Por ejemplo, en Canadá. En Canadá, donde te toca votar, depende de dónde vives. Y dónde vives, si de repente empiezas a ver que el teléfono, el gas, cambia de dirección, entonces van y te preguntan, oiga, usted se movió de domicilio, ¿verdad? Sí. Ah, ok, entonces ahora le toca votar acá. O sea, son cosas como completamente diferentes y mucho tiene que ver pues la historia de cada uno y la desconfianza que nosotros tenemos. Entonces, esta idea de que los muertos votan, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que hacemos cuando en el Instituto Nacional Electoral cuando alguien muere? El registro civil tiene que darle esa base de datos al instituto para poder quitarlos ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien fallece 2 semanas antes del día de la jornada, nosotros ya tenemos cerradas las listas. Y entonces, pues sí, vas a encontrar a esa persona, ¿no? Pero eso no significa que vote, porque para votar tendría que llegar esa persona con su credencial, se la tienes que entregar a quien sea presidente de la mesa directiva de casilla, esa persona tiene que revisar, tiene que ver que la foto que está en tu credencial corresponde a la persona que tiene enfrente, tiene que revisar que tú no hayas votado. ¿Y cómo lo revisa? Revisando tu pulgar, que no esté marcado. Revisa entonces que estés en la lista nominal, y entonces va a un librito y te busca, y entonces dice, fulanito de tal, ¿es usted? Sí. Ok, pase a votar. Entonces, para que todo eso pase, ¿no? Es como muy complejo, sí. Porque además es, de nuevo, quien está haciendo todo ese trabajo es tu vecina y tu vecino, ¿no? Entonces, pero bueno, actualmente se está discutiendo mucho si la ciudadanía o si los derechos electorales debemos de pensar en algunos otros requisitos, a lo mejor bajar la edad, por ejemplo. Se ha extendido la posibilidad de que puedas votar siendo mexicano, pero residiendo en el extranjero. Hoy puedes votar. El concepto de ciudadanía es un concepto que también se va modificando, pero que es muy importante decir que el concepto de ciudadanía en las democracias debe de ser un concepto de personas participativas, de personas que conozcan sus derechos, que dialoguen para construir los derechos y que exijan sus derechos, ¿no? La ciudadanía no es una cosa que el gobierno te da por gracia, es un conjunto de derechos que la propia ciudadanía ha luchado por ella y que la mejor manera de hacerla válida es practicándolos. Practicando tus derechos, conociendo tus obligaciones, practicando tus obligaciones, respetando la ley y exigiendo que las autoridades hagan lo mismo, ¿no?
Sí, y se me ocurre en esta última pregunta que te hice, por ejemplo, enfermos mentales, reos, ¿pueden votar? Las personas que ya están, digamos, privados de su libertad por una condena, no pueden votar. En sentido estricto, aquellas personas que están recluidas pero que todavía no reciben una sentencia, deberían de poder votar. Porque en realidad el momento en el que se te excluye es cuando ya eres sancionado, ¿no? Las personas mentales, aquí hay una cosa que es poco clara en la ley mexicana. Ahí lo que se señala es que las personas que están privadas de sus facultades mentales no pueden entrar a una casilla. El tema es qué es estar privado de sus facultades mentales. Ha habido una lucha por los derechos de las personas con discapacidad para que se puedan ir reconociendo estas diferencias. En general, cualquier persona que tenga una credencial para votar vigente, que sea mexicano, que tenga 18 años de edad y que llegue a la casilla, puede votar. Puede votar y además puede ser ayudada por una persona de su confianza por votar. Por ejemplo, si una persona tiene alguna discapacidad que no le permite moverse, puede ser ayudada por alguien de su confianza para emitir el voto. Una persona, y también teníamos estos problemas de decir que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual no podían votar, ¿no? Hoy se ha desarrollado en el sistema electoral muchos materiales que están en braille y que permiten a una persona con discapacidad visual que sepa leer braille votar de manera autónoma. También hay algunos otros elementos, por ejemplo, las personas que no tienen manos o que tienen algún tipo de enfermedad que no les permite tener control motriz de su mano y que a lo mejor a la hora de intentar tachar puedan anular su voto. Pueden anular su voto sin quererlo. Sí. Pueden ser auxiliados por una persona, incluso si no van acompañados pueden auxiliarse de las y los vecinos de la mesa directiva de casilla, o con ciertos materiales. Hay, por ejemplo, en algunas partes se han desarrollado sellos para que solamente tengan que poner el sello, que no tengan que hacer el movimiento. Entonces, la verdad es que las personas con discapacidad mental tienen derecho a votar siempre y cuando cumplan con los requisitos que ya he mencionado, que es que sean ciudadanos mexicanos, que tengan credencial para votar vigente y que se presenten a su casilla el día de las elecciones. Me gustaría cerrar con una última pregunta, aprovechando, yo sé que he abusado, pero bueno. No. Quisiera saber en qué situación se encuentra este modelo electoral mexicano en el mundo, es decir, cómo es visto como vanguardista. Nosotros no, ya hablamos de la desconfianza, pero cómo es visto en el mundo, un sistema que realmente nosotros mismos desconocemos. Mira, desde que se formó el IFE, han venido cientos de delegaciones de todas partes del mundo a revisar cómo funciona nuestro sistema, porque es un sistema electoral muy novedoso. Hay algunas cosas que sirven para ciertas partes del mundo, hay otras cosas que es la peor práctica que si lo tratáramos de importar tal cual lo hacemos en México, en otra parte del mundo sería el mayor desastre posible. Pero el sistema electoral mexicano es reconocido mundialmente por este cambio que pudo hacer de un sistema sin reglas, sin certeza, sin orden, a un sistema perfectamente claro de seguir, perfectamente con reglas, con normas, y que todo mundo sigue y puede seguir. Es muy reconocido en el país. Pero también lo que ha pasado con el sistema electoral mexicano es que cada vez se le dan más y más y más atribuciones. Cuando el sistema electoral mexicano le dieron la atribución de revisar
no nada más de los tiempos de tele y radio, que son propiedad del gobierno, porque hay que recordar que por lo menos en México las ondas por las cuales se transmite la televisión y la radio son públicas, y que entonces la radio y la televisión tienen concesiones del gobierno, le pagan al gobierno, le piden permiso al gobierno para poder transmitir. Cuando este tiempo del gobierno no nada más le fue dado al Instituto Nacional Electoral, en ese entonces el Instituto Federal Electoral, para que determinara qué hacer con esos tiempos, y que dijo que toda la propaganda electoral no podía ser comprada, sino tenía que insertarse en ese tiempo del gobierno. Además le pidieron después al instituto que revisara si pasaban o no pasaban los spots, si pasaban cuando se los había pedido el instituto, y si pasaban el spot que el partido político había otorgado o no. Cuando le dan esta atribución al instituto y dice, ¿y eso cómo se hace? Y sale literalmente al mercado del mundo a ver quién estaba haciendo eso, la respuesta fue nadie. Nadie en el mundo hace eso. Nadie en el mundo tiene la capacidad de hacer eso, y nadie en el mundo se le había ocurrido la necesidad de hacer eso. Entonces, ese es un ejemplo de lo innovador que es. Nadie en el mundo tiene un sistema que controla qué es lo que pasa en la tele y en la radio abiertas en todo el país como México. Nadie. Entonces, de ese tamaño es lo innovador. Si tú me preguntas si eso lo debería de estar haciendo el Instituto Electoral o no, ese ya será otra discusión, ¿no? Pero lo que sí vemos es que ha sido un sistema súper complejo, muy innovador en muchas cosas, en otras a lo mejor no, porque esta desconfianza no lo permite, pero sin duda es un sistema electoral reconocido mundialmente, sin duda, ¿no? Nos contaban, por ejemplo, la experiencia con el Brexit. Se invitaron a funcionarios del Instituto Nacional Electoral para ver el Brexit. Y, por ejemplo, para nosotros también era inconcebible muchas cosas, ¿no? Que antes incluso de cerrar las casillas ya se sabía del resultado, ya se hablaba de quién había ganado, cuál había sido el resultado del Brexit. Y los funcionarios mexicanos que iban, bueno, estaban parados de la lámpara. Porque nosotros en México, bajo ninguna circunstancia pensamos que alguien pueda salir antes de que cierren las casillas a decir, ya vimos las encuestas, ya vimos que perdimos o ya vimos que ganamos, ahí muere, y cada quien para su casa, y al día siguiente todo el mundo acepta los resultados y no hay discusión, nos quejamos o no, o sea, nos quejamos de que salimos o no salimos a votar, pero no nos quejamos del sistema, ¿no? Y nosotros acá pensar que un candidato, que una candidata salga a decir yo gané antes de que salga el instituto, bueno, es impensable, ¿no? Entonces, por eso digo, tenemos ventajas, tenemos desventajas, pero sin duda es un sistema electoral reconocido a nivel mundial. Y mencionaste, mencionaste de la educación anteriormente hacia la ciudadanía, ¿no? Yo creo que sería muy pertinente cerrar con un comentario al respecto. Pues la verdad es que voy a hacer un anuncio. Sí. No es comentario, es anuncio. No, el Instituto Nacional Electoral tiene dentro de sus atribuciones justamente toda la parte que tiene que ver con educación cívica, ¿no? Pero la verdad es que ese es un tema tan grande, que no hay manera de que una sola institución, así sea el INE, que es tan grande, pueda hacerse cargo de esto. Y por eso es que se construyó en este año una política pública, y cuando digo política pública lo digo en el mejor de los sentidos, es decir, no es una política de un gobierno,
No es una política que 3 personas encerradas en su oficina, en la comodidad de su oficina, hayan dicho estos son los problemas y esta es la mejor manera de atacarlo, ¿no? Se hizo una consulta pública en todo el país a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones públicas, instituciones privadas, académicas, sindicatos, empresarios, en fin, una consulta muy, muy amplia. Y que se llama la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Es una estrategia que va a durar de 2017 a 2023 y es justamente lo que pretendemos es que todas las instituciones públicas que tenemos una responsabilidad en este sentido, seamos parte del gobierno o no, el Instituto Nacional Electoral no es parte del gobierno, es parte del Estado pero no es parte del gobierno, que la academia, que la sociedad civil, que los empresarios, que en fin, que todo mundo sepamos hacia dónde vamos en esa materia. Y esa estrategia nacional está comprendida con 3 pilares. El primero es el pilar de la verdad entendida como tener la apropiación de no nada más la información como un proceso de transparencia, sino de saber cuáles son tus derechos, saber cuáles son tus obligaciones, ¿no? Con esa claridad. El eje del diálogo, que es esta idea de construir. Las y los mexicanos somos muy diversos, tenemos necesidades muy diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué es lo mejor para México? Pues la primera pregunta es, ¿desde dónde lo estás mirando? ¿No? Porque no son las mismas las necesidades en Ciudad de México, ni siquiera en la Ciudad de México, en la del Valle, que en Iztapalapa, que en Polanco, que son necesidades problemáticas diferentes, ¿no? Y ya si nos vamos de ahí a lo rural, a lo indígena, pues los escenarios se multiplican. Entonces, la idea del diálogo es que con este conocimiento de cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, empecemos a discutir cuáles son los problemas y cómo construir soluciones para esos problemas. Pero soluciones desde mis realidades, desde mis necesidades y desde qué es lo que yo imagino, ¿no? Y el tercer eje es el eje de la exigencia. Que la idea es exigir que todas las autoridades cumplamos con nuestras obligaciones desde lo que dice la ley. Y exigir que la ciudadanía también lo haga. Y exigir que los empresarios también lo hagan. Es decir, la exigencia no desde una postura cómoda, ¿no? De decir hay que hacer esto, sino de participar, de transformar. La cultura cívica, lo maravilloso de la cultura cívica es que es un proceso creado por el ser humano. Y en ese sentido no es que, no, los mexicanos tienen en su ADN hay un cromosoma del autoritarismo y entonces nunca van a poder ser democráticos. No, eso es una construcción social y como construcción social la podemos modificar. ¿Qué es lo que encontró cuando se hizo esta política pública? ¿Cuál fue, digamos, la problemática que encontramos? Y la problemática que se encontró es esta deficiencia de cultura política democrática en la ciudadanía mexicana. Por supuesto, todas las culturas tienen cultura política, ¿no? No es que alguien sea más culto y menos culto. Es que exacto, son prácticas diferentes y que nos llevan a resultados diferentes. Y lo que vemos es que las y los mexicanos no tenemos prácticas culturales, políticas que nos lleven a la democracia. Y lo que queremos generar es un consenso
para que todas y todos vayamos caminando hacia aprender y practicar estos hábitos democráticos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.